Buenas noches mis hermanos, espero que hoy se encuentren muy bien. Estamos hoy reunidos acá como iglesia nuevamente para, para tener un propósito unánime y es estar predicando la palabra del Señor. Quiero darles un saludo, que el Señor les continúe bendiciendo. Espero que cada día el Señor nos siga tratando con su misericordia y con su gracia. Hermanos, en esta noche, antes de comenzar a enseñar la palabra de Dios, quiero darles un saludo, saludar a aquellos hermanos que hace rato no hemos podido hablar, no hemos podido vernos. La idea es que todos estemos unidos en este momento en oración. Sabemos que no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, pero sabemos que por la gracia de Dios, por la misericordia, por su amor, por su bondad, estamos todavía estamos aquí, predicando su palabra, que es lo más importante. Amén. Eh, ¿Qué les parece si oramos un momento? Que en este momento están pasando necesidad, que en este momento de pronto tienen sus corazones angustiados, Señor, cargados. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, para que seas tú fortaleciéndolos, para que seas tú, Señor, transformando, Señor, aún sus hogares. Gracias, Señor, para que en esta noche, Señor, oramos para que seas tú hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra. Sabemos que no son tiempos fáciles, Señor. Sabemos que a pesar de todo lo que está sucediendo en este mundo, tú guardas a tus hijos, Señor. Oramos también por aquellos pastores, Señor, que predican fielmente tu palabra. Aquellos siervos tuyos, Señor, que aún han entregado su vida, Señor, por tu pueblo, por tus ovejas, Señor. Oro por ellos para que les sigas dando sabiduría, Señor, entendimiento, y para que les ayudes a que prediquen tu palabra fielmente. Gracias, Señor, porque en esta noche sabemos que saldremos edificados, Señor, por medio de tu Santo Espíritu y de tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nuevamente buenas noches para los que apenas se conectan. Quiero darles un pequeño saludo, decirles que estamos muy agradecidos con el Señor. Cada día vemos su gracia y su misericordia para con cada uno de nosotros, que, que podemos levantarnos. No sé si usted le ha dado gracias al Señor por eso, aún por lo que usted está comiendo el día de hoy, por lo que ha comido, por tener a su esposa al lado, por tener a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a su hermano, por tener a toda su familia alrededor suyo, por estar en un hogar donde usted no se puede mojar, donde usted no le llega ni el sol ni el agua. Creo que debemos de estar agradecidos con el Señor todos los días, porque es su gracia y su misericordia. Su palabra dice que Él hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y sobre malos. Y eso es motivo para estar gozosos. En esta noche, mis hermanos, quiero hablar de un tema que de pronto en este tiempo pocas personas de pronto lo pueden estar hablando, que es un tema un poco espinoso, pero no me voy a meter mucho en tema teológico. Quiero hablar un mensaje muy directo. Quiero hablar de la condición del hombre que debe tener antes de la venida del Señor. La condición del hombre que debe tener antes de la venida del Señor. Lastimosamente, y es muy triste decir, encontramos personas que hoy en día, aún cristianos, que no están tomando este tiempo en serio. Están tomando este tiempo como, no sé, como un juego, como un estilo de vacaciones. Y no lo están tomando con la seriedad del caso. Hermanos, una de las realidades que mucha gente omite en este tiempo y una de las realidades que cada persona debe estar consciente, que cada persona debe tener presente en su corazón, es que el Señor está haciendo un llamado grande a su pueblo, grande a su iglesia, un llamado a toda la humanidad. Y uno de los llamados es diciendo, Cristo viene. Ese es uno de los llamados más importantes. El Señor viene.
viene por su iglesia, viene a juzgar el mundo, viene a pagarle a cada uno conforme a sus obras. Y eso es lo que muchos hoy en día no están conscientes de eso. Lastimosamente, a pesar de todos estos inconvenientes que están sucediendo en todo el mundo, tanta angustia, tantas cosas, que lo del coronavirus, que lo de la economía, que lo de esto, lo del país, lo de la cuarentena, lastimosamente usted ve las personas en las calles como si nada estuviera pasando, no tomándose esto en serio, sabiendo que yo creo que es como una alerta de parte del Señor. O tratan a Dios como si Él no estuviera enterado de lo que está sucediendo, o como si de pronto, no sabemos, pudo haber sido Él el que haya enviado todo esto, porque es algo, bueno, las posibilidades que pudo haber pasado, pero eso solamente lo sabe el Señor. Lastimosamente, he escuchado personas en la última semana que, a pesar de que proclaman de que Cristo viene, digamos que no tienen una conducta adecuada a esa proclamación, como otros que están diciendo que Cristo no viene, y como otros que también escuché hace poco que están diciendo que todo lo que está sucediendo es un resultado de la vida normal, es algo que tiene que suceder en la vida cotidiana, que el Señor todavía no va a venir, que el Señor todavía no va a derramar su juicio sobre la tierra, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia. Y eso está correcto, está bien. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bendición, que todos los días nos bendice, todos los días nos ama, todos los días vemos su misericordia. Pero hermano, amigo, si tú proclamas a un Dios de solo amor, a un Dios de solo misericordia, a un Dios de solo bendición, estás proclamando un ídolo. Es simple, estás proclamando un ídolo. Tú no puedes desligar el amor de Dios de su justicia, no puedes desligar su bendición de su santidad, no puedes desligar la una de la otra. Si tú predicas del amor, predica también de la santidad, predica también de la justicia y habla también de sus bendiciones, habla también de su paciencia, habla también de su fidelidad y su misericordia. Tú no puedes desligar la una de la otra. ¿Te imaginas un Dios que solamente sea de amor, amor, amor y de bendición y bendición? En pocas palabras, sería un Dios alcahueta, que solamente nos da y podamos hacer lo que queramos y andar como queramos sin mirar las consecuencias de todo esto. Ese es el punto que yo quiero tratar en esta noche. Yo quiero que me acompañen al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Escucha el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, los cielos ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, miren acá la conclusión, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Vemos claramente cómo el Señor en su palabra nos muestra qué va a pasar en un futuro. No sabemos cuándo. Su palabra dice que Él mismo lo dice en su palabra, nadie sabe ni el día ni la hora de cuándo el Señor volverá a la tierra. Pero de algo sí estamos seguros, es que Él vuelve. Eso hay que tenerlo demasiadamente claro. El Señor vuelve. Voy a hablarles un poquito del contexto de esta carta para que podamos, digamos, entender en qué parte se encontraba el apóstol Pedro al escribir este capítulo. Sabemos que la primera carta del apóstol Pedro estaban sufriendo consecuencias de la persecución del imperio romano. Todos los cristianos y todas las personas estaban siendo perseguidas en ese momento por los cristianos. O sea, había una persecución desde afuera. En cambio, en esta segunda carta, la persecución que se estaba viendo era una persecución desde adentro. Si usted se devuelve al capítulo 2, vemos desde el versículo 1 que empieza a hablar de los falsos maestros. Y en ese contexto es donde él incluye el capítulo 3, porque habían falsos maestros en la iglesia que estaban diciendo dónde está la promesa de su venida. Mire lo que dice en el capítulo, devuélvase al capítulo 2, versículo 1, donde dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fácil, lo que decía el texto. Y aún negarán al Señor que los rescató. Cuando vemos todo este pasaje, vemos que el apóstol Pedro está incluyendo a los falsos maestros. Y esos falsos maestros estaban desviando el evangelio y desviando a las personas. Y es sobre ese contexto que introduce el capítulo 3, que aún esos falsos maestros estaban diciendo dónde está la promesa de su venida. Y aún vemos hoy eso volvemos por las redes sociales, por todas partes. Personas que dicen que no creen, unos no creen en la venida del Señor. Otros escuchan que va a venir y es como si nadie les estuviera hablando. Y otros creen, pero no viven de la manera como deberían de estar viviendo según esa promesa. Eso es una de las tristezas que más en este momento debe estar agobiando a todos los cristianos. Hermanos de nosotros que dicen esperar al Señor y no viven conforme a esa conducta, no viven conforme a esa promesa. Como les decía ahorita, el solo predicar un Dios de amor, un Dios de bendición, de que Dios nos ama, de que Dios nos bendice, de que Él tiene misericordia de ti y que te va a ayudar. Esas son verdades, claro que sí, son verdades absolutas, pero que no pueden ir desligadas de las otras verdades. De que también tenemos un Dios que es fuego, un Dios que es consumidor, un Dios de ira, un Dios de justicia y un Dios que es santo. Esas dos verdades nunca pueden ir desligadas. Te pongo un ejemplo.
muchos acá o muchos hermanos que yo conozco tienen hijos. Yo tengo una hija. Si tu hijo comete un error, una falla, tú primero lo reprendes, le hablas con ella, lo educas, le corriges. Pero si tu hijo sigue constante en el error, ya la reprensión o la corrección va a ser diferente. Ya va a pasar a un tema más diferente, a ser castigo, a quitarle lo que a él más le gusta o lo que a ella más le gusta. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos y los corregimos. En Hebreos 12, sabemos que el versículo 5 en adelante dice, Dios al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y aquel que no es azotado, que no es disciplinado por Dios, simplemente no es hijo, sino un bastardo. Sencillo, así dice la palabra. Y eso está sucediendo en este momento. Dios está llamando a las personas al arrepentimiento. Dios los está llamando a que vuelvan a sus caminos. Que todo esto que mencionaba el apóstol Pedro, todo esto que los cielos van a pasar y que la tierra está reservada, como lo dice el versículo 7, que los cielos y las tierras que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio. Todo eso acontecerá. Todo eso va a suceder. Entonces, es con base a eso que nuestra vida debe mostrar que tenemos a Dios en nuestro corazón, que tenemos una vida santa, que tenemos una vida justa y que lo más importante, que no somos anegados a esta promesa. Me gusta porque en el versículo 8, a partir del versículo 8, después de que él ha dicho en el versículo 4 que hay muchos burladores que están diciendo que el Señor no va a venir, en el versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor, que para como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Note algo muy importante en ese texto. Dice que el Señor no retarda su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. No es que el Señor se esté demorando en venir, no es que el Señor no vaya a venir, no es que el Señor haya retardado su promesa. Lo que está diciendo su palabra es que Él está siendo paciente en su misericordia. Eso es lo que Él está haciendo. Está siendo paciente. Pero me gusta algo muy importante, lo que dice el texto, y es que lastimosamente muchos sacan fuera de contexto este versículo. Note que Él dice, sino que es paciente para con nosotros. O sea, ahí se está incluyendo el apóstol Pedro. Y dice, sino que para que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el apóstol Pedro se está incluyendo que el Señor es paciente para con nosotros, para que nuestros hermanos que aún todavía no han sido salvos se puedan arrepentir. Eso es el llamado que está haciendo el Señor en este texto. Dice, paciente para con nosotros. Es un llamado a la iglesia, para que la iglesia, para aquellos que aún están con su vida desordenada, con su vida que no le agrada al Señor, la enderecen, vuelvan a los pies de Cristo. Y dicen, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que en Romanos 11 dice que cuando ya todos los escogidos estén listos, ya el Señor, digamos que salvará a todo Israel. O sea, habrá un tiempo donde todos los escogidos estarán listos para recibir al Señor. Vemos que el apóstol Pedro no es el único que hace este llamado a la santidad o a vivir una vida piadosa y santa. Cuando leemos el versículo 11, mire lo que dice el versículo 11 del segunda de Pedro, capítulo 3, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cuáles cosas? Las que habló en el versículo 10. ¿Cómo? Mire lo que dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Note que ahí no hay un signo de pregunta, ahí lo que hay es un signo de exclamación. Es como dándole una afirmación a lo que él está diciendo. Él está diciendo, o sea, ¿cómo es posible que ustedes sabiendo que el Señor va a venir, que va a destruir la tierra, o bueno, la va a pasar por fuego, porque en el mundo antiguo la pasó por agua,
ahora la va a pasar por fuego, que los cielos van a ser removidos, que la tierra va a ser removida, que los cielos van a convertirse en Apocalipsis dice que se van a envolver los cielos. ¿Cómo ustedes sabiendo eso, cómo es posible que ustedes no anden en santa y piadosa manera de vivir? Eso es una de las cosas que nosotros cada día tenemos que tener claro. Cada día. Me gusta una exclamación que hizo Juan Calvino en un libro de él referente a este versículo. Escuche lo que Juan Calvino dijo. Dijo, esto ha sido añadido para que los fieles estén siempre velando. Él ahora nos sacude para poder esperar con atención a Cristo en todo momento. De lo contrario, nos volveríamos inactivos y negligentes. Y negligentes como generalmente es el caso. Ahora mire la pregunta que hace. ¿Cuándo es que la carne se entrega a sí misma? No es cuando no hay pensamiento de la venida de Cristo, de cuál Él viene cerca. Esto es una realidad que cada día tenemos que vivir. Mire lo que Juan Calvino está queriendo decir. Él está diciendo, aquel cristiano que no tenga en su mente, en su corazón, como si Cristo viniera hoy, como si Cristo estuviera hoy llamando, tocando las trompetas del Apocalipsis, si un cristiano no tiene en su mente, es muy factible de que su carne se entregue a sus deseos, o un ser humano, o el cristiano, cualquier persona. Es muy fácil de que se entregue a sus propias concupiscencias. Es demasiadamente fácil. ¿Por qué? Porque no tiene la conciencia de que el Señor viene. Entonces, como el Señor no viene, sino que Él retarda su promesa, yo me dedico a hacer lo que quiera. Y lastimosamente, a eso es lo que nos está llamando, y afortunadamente, a eso es lo que nos está llamando el apóstol Pedro, a volver, a tener claro de que si sabemos que viene todo esto, que si sabemos que se están moviendo las cosas hacia allá, ¿cómo nosotros no podemos vivir de una manera santa y piadosa? Muchas personas hoy en día piensan que no sé, y posiblemente sí, que todo esto se pueda solucionar, lo del coronavirus, lo de las cuarentenas y todo. Pues hermanos, a mí personalmente es una opinión muy personal. Yo a esto no le veo que se mejore. Y admiro su esperanza. No es que no la tenga, obvio, confío en el Señor. El Señor puede hacer cualquier milagro en cualquier momento, puede sanar la tierra. Inclusive un versículo que lo mencionó el pastor hace 8 días, el domingo, si no mal recuerdo, segunda de Crónicas capítulo 7, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos y oraren, yo los salvaré y sanaré su tierra. Eso es claro, el Señor puede hacer milagros, pero viendo la generación de los jóvenes, viendo la generación de todo el ser humano, viendo cómo está la economía, viendo cómo está todo el tema de la enfermedad, hermanos, opinión personal, yo a esto no le veo mejoría, en nada. Esto es el camino, inclusive lo publicaba yo hace poco en Facebook, este es el camino perfecto para que aparezca el anticristo. Es el camino perfecto para su venida. Porque en este momento es donde muchos están esperando que alguien salga con la solución. Porque eso espera la gente, que un ser humano salga con la solución. Que el científico, que China, que Estados Unidos, que el uno, que el otro. Nadie espera la solución del cielo, ninguno. Muchas personas están esperando la solución terrenal. Pero gracias a Dios que nosotros, los cristianos, estamos esperando una solución que viene exclusiva del cielo. Y la solución no es que esto se mejore, ni la solución es que que el ser humano encuentre la vacuna, que el ser humano pare la economía, que el ser humano dé la solución, que dé mercados, que pague esto, que no nos cobren. La solución no es esa. La solución que un cristiano en este momento debe estar esperando es que el Señor vuelva. Esa es la mayor solución para todos los problemas que están sucediendo. La gente piensa que la solución la tiene un hombre. No,
No, la solución no la tiene un hombre, la solución la tiene Cristo. La solución está en la cruz. Cuando cada uno de nosotros miramos hacia la cruz, vemos la solución. Ahí es donde nosotros tenemos que estar enfocados todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Me trae a memoria el pasaje de Juan 3, ¿se acuerdan? Juan 3, cuando el Señor estuvo con el diálogo con Nicodemo, hablando del nuevo nacimiento. Cuando usted lee el versículo 14 en adelante, el Señor pone una analogía y dice que así como Moisés en el desierto, que levantó la serpiente en el asta y que todos miraron y que fueron sanados y salvos. Cuando usted lee eso en Números, no tengo en mente el capítulo, creo que es número 22, 20, algo así, no recuerdo. Cuando usted lee esa historia, usted se da cuenta que el pueblo de Israel estaba renegando con Dios porque no les estaba dando la provisión, porque no les estaba ayudando. Y el Señor mandó serpientes a que los picara, y todo aquel que picara a la serpiente moría. Y luego el pueblo clamó, le dijo a Moisés que intercediera por ellos para que Dios les trajera la solución. Y Dios les trajo la solución. Le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce, y todo aquel que fuere picado por la serpiente y alzar a mirar la serpiente sería sanado. Lo más tremendo es que tenían que mirar era cuando eran picados por la serpiente, o sea, cuando tuvieran el veneno en sus sangres. Hermano, así está sucediendo en este tiempo. La gente tiene un veneno en su sangre. El veneno que las personas tienen en su sangre, en su cuerpo, es el pecado. Ese es el mayor veneno. Y la única solución es mirar hacia esa asta, hacia Cristo, hacia esa cruz, porque eso simboliza la muerte de Cristo. Y lo más tremendo es que Cristo, en ese pasaje en Juan 3, enseñándole a Nicodemo, se compara con una serpiente. Se compara con un animal que era en esos tiempos maldito. Un animal que para esos tiempos era considerado como inmundo. Y si lo traemos al Nuevo Testamento, sabemos que en Gálatas dice que Él se hizo maldición por nosotros. O sea, el mismo Cristo se está comparando con un animal que fue maldito, porque Él fue maldito en la cruz. Él fue el que murió en la cruz. Y a Él es que todas nuestras miradas deben de estar hacia esa cruz y hacia la segunda venida. Esa es nuestra esperanza. Pero hoy en día eso no se está viendo. Hoy en día no, la gente espera solución humana, espera solución de un gobierno, espera solución de una economía. Hermanos, es tiempo de que usted, me perdonan la expresión, es tiempo que usted se baje de la nube. Bájese de la nube, porque si Dios trae la solución, gloria a Dios. Pero si no la trae, gloria a Dios también. Tenemos que saber eso, que aunque no traiga ningún tipo de solución, o a que esto no se sane, aunque el coronavirus mate gente, sabemos que el Señor ya en su palabra lo dice. Y nuestra actitud, nuestra conducta debe ser como lo dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Es claro cuando Él nos dice santa y piadosa manera de vivir. Vemos en la Escritura que no es el único que dijo eso. Eso también lo dijo el apóstol Pablo. Acompáñenme a Tito. Acompáñenme a Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Tito 2, 11 al 13. Mire lo que dice Pablo escribiéndole a Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando, escuche bien, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos
en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pablo, ¿por qué nosotros, ya que le estás escribiendo a Tito, por qué nosotros tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente? Versículo 13. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo se lo explica muy bien a Tito. Le dice, usted debe de vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque estamos aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si un cristiano no tiene claro, o no tiene en su mente, o no es consciente de que debe vivir de esta manera, esperando al Señor de una manera santa, de una manera justa, de una manera piadosa, va a vivir en los deseos de su carne. Simplemente porque lo único que va a hacer es decir, como el Señor todavía no ha venido, como lo decían los falsos maestros, como el Señor todavía no ha venido, como todavía se demora, entonces voy a hacer y hago lo que yo quiera. No, ese no es el llamado. Es más, también traigo aquí a colación Primera de Juan, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Primera de Juan 3, 2 y 3. Mire lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Escuche, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Escucha el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Repito, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál esperanza? La del versículo 2, de que Él se manifieste y que nosotros podamos ser semejantes a Él. Esa es la esperanza. Notemos que no solamente el apóstol Pedro lo dijo, también el apóstol Pablo, también nuestro Señor Jesucristo. Pero lastimosamente la gente no vive de esta manera. Hoy en día están viviendo como el Señor lo profetizó en Mateo 24. ¿Recuerdan el pasaje? Que el día del Señor será como en los días de Noé. Y como en los días, y me gusta porque aparte de que dice que como en los días de Noé, incluye como los días de Lot. Como los días de Lot. Los días de Noé le estaban bebiéndose, dándose en casamiento, como si nada estuviera pasando. Noé construyendo el arca, 100 años construyendo, llamando al arrepentimiento, porque eso lo dice el Nuevo Testamento, que Noé era pregonero de justicia, llamando al arrepentimiento, y la gente no quería escuchar, hasta que dice el Señor, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y me gusta mucho porque después de eso dice, y también como en los tiempos de Lot. ¿Cuáles fueron los tiempos de Lot? Sodoma y Gomorra. Nada ajeno a lo que estamos viviendo hoy en día, nada ajeno. Estamos como Sodoma y Gomorra, no hay respeto por la familia, no hay respeto por la unión que Dios hizo desde el principio, hombre, mujer. Pero lastimosamente eso ya hoy no se respeta. Ya hoy es hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con niño, hombre con niña. Ya eso hoy no se respeta, lastimosamente. Y así estamos en esos tiempos. Y así fue que dijo el Señor, que iba a llegar un tiempo donde se los iba a coger desprevenidos y adiós. En estos días escuchaba a alguien decir, me gustó mucho porque decía que cuando en los tiempos de Noé, cuando él estaba construyendo el arca, obviamente sabemos que el arca fue hecha de madera y todo eso, mientras yo me supongo, y él decía que él decía que se suponía que mientras estaban construyendo y martillando, se escuchaba el martilleo y se escuchaba todas las herramientas y todo lo que él estaba haciendo. Y eso era como una bulla, un sonido para que la gente se pudiera arrepentir.
pero lastimosamente, y que aparte de eso, aparte Noé también les hablaba, pero lastimosamente la gente no escuchó, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Solo 8 personas fueron salvas: Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Solamente esas 8 personas fueron salvas. Y lo más tremendo es que dice la escritura en Génesis, lo pueden ver a partir del capítulo 6, dice la escritura que el Dios cerró las puertas del arca. Hermano, cuando el Señor cierra las puertas, no hay nadie que las pueda abrir. Por eso el Señor sabía perfectamente que al escuchar Noé todo el clamor de la gente que se estaba ahogando, de la gente que le estaba pidiendo a Noé que abriera la puerta, sabía que Noé la iba a abrir. Por eso Dios cerró la puerta. Hermanos, quiero hacerles un llamado para que no caigamos en esos oídos sordos que cayó el pueblo antiguo, en que Dios está en este momento hablando por medio de todo lo que está sucediendo en este mundo y nos está llamando a que nos montemos a esa arca, a ese lugar de salvación, el cual es Cristo. Muchos hoy en día no lo están haciendo, muchos hoy en día creen que esto es un juego, muchos hoy en día salen a las calles como si nada estuviera pasando, no ha pasado nada, esto se va a solucionar. No, hermano, hay que ser realistas con lo que está sucediendo. Esto es una advertencia de parte del Señor. Muchos no quieren atribuirle a Dios lo que está sucediendo. Hermanos, Dios no es ajeno de esto en ningún momento. Dios conoce perfectamente lo que está sucediendo. Es más, yo me podría dar el atrevimiento de decir, yo digo que esto lo envió Dios. Estoy casi que seguro que lo envió el Señor para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Porque esto mismo lo hemos visto en el Antiguo Testamento, en muchos textos, en muchos. Cuando sacó el pueblo de Israel, mandó sus plagas, cuando su pueblo fue cautivo en Babilonia durante 70 años, que se los advirtió antes por el profeta Jeremías, y le dijo al profeta Jeremías que el pueblo, dile a mi pueblo que se va a ir 70 años de cautiverio y los van a arrasar y van a acabar con ellos y les van a hacer esto y esto y esto y esto, y les dijo todo lo que iba a suceder, y no hicieron caso, hasta que llegó Babilonia y los arrasó a todos. Pero en su misericordia los guardó en ese pueblo pagano, y sin embargo aún así muchos desobedecieron, porque fue mucha la gente que fue cautiva a Babilonia, pero fueron muy pocos los que regresaron, fueron muy pocos. Muchos se quedaron allá porque se adaptaron al mundo, se quedaron en el mundo, se quedaron en sus rituales paganos y en sus cosas paganas, y eso está pasando hoy en día. El pueblo de Dios hoy en día es una advertencia, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a volverse a Dios, es un llamado para que usted como iglesia, usted como hermano, usted como persona, como primera vez que está escuchando este mensaje, sepa que el Señor está diciendo: arrepiéntase. Arrepiéntase porque vengo pronto. Arrepiéntase porque si usted no se arrepiente, vengo como un juez. Ya no el Señor va a venir como un salvador o como un montado en un burrito, manso y humilde. No, el Señor vendrá en un caballo y vendrá como juez y vendrá a hacer cumplir todas sus promesas de la segunda venida, porque sabemos que ya toda la escritura está cumplida, toda. Las únicas promesas que faltan por cumplirse son las promesas de la segunda venida. Obviamente son muchas promesas que faltan, pero todas apuntan hacia la segunda venida, todas. Hermano, leyendo la escritura, yo me doy cuenta cómo estará la condición del hombre cuando el Señor venga. Yo quiero que me acompañen a Apocalipsis. Quiero que me acompañen a Apocalipsis. Es el último libro, no lo busquen en el antiguo. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 9. Apocalipsis, capítulo 9, versículo... Miremoslo desde el versículo 18. Listo. Ya saben que ya esto, en este capítulo, ya están en las trompetas, han pasado los sellos, próximamente en los capítulos siguientes serán las copas,
Les animo a que lean el libro. No es un libro que da miedo, es un libro que es de gozo, es uno de los libros que más exalta a Cristo. Es uno de los libros que más exalta a Cristo. Versículo 18, escuche, lo que va a pasar, mejor dicho, lo que pronto va a pasar. Versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y el humo y el azufre que salían de su boca. Escuche bien, dice que fue muerta, o sea, en este tiempo fue muerta la tercera parte de los hombres. En este momento en el mundo somos aproximadamente 7.600 millones de personas, más o menos. 7.600 millones de personas. Una tercera parte de eso son aproximadamente 2.200, 2.300 personas, más o menos. En este momento ya han muerto 2.300, 2.000 y pico de personas en este tiempo. Y ahora la gente se ha alarmado porque obviamente, lastimosamente, se ha muerto mucha gente por lo del corona. Pero este tiempo será peor, porque mire toda la cantidad de gente que va a morir. Pero mire la actitud de las personas que vieron esto. Versículo 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza y con ellas dañaban. Escucha el 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, escuche, los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Escuche, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. No pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta es la condición del ser humano cuando el Señor venga y haga todo, cumplir todo esto. En ese tiempo, al capítulo 9 de Apocalipsis, ya han muerto 2.000 y pico de personas. Y ahora que estamos alarmados con un virus que está contagiando a todo el mundo, ha muerto mucha gente, lastimosamente. No le deseamos nunca, jamás el mal a nadie. Pero esto lo hizo el Señor en ese tiempo. Y a pesar de que vieron la gente, ver toda esa masacre y toda esa muerte que estaba sucediendo por causa de su propio pecado, no se arrepintieron. Siguieron adorando a las imágenes de oro, de plata, de piedra, siguieron en sus homicidios, en sus hechicerías y en todo. Esa va a ser la condición del ser humano antes de que el Señor venga. Por eso quería dar estos 2 contrastes. Una condición que nos llama el apóstol Pedro a ser santos, a que vivamos de una manera santa y piadosa. Recuerden que la palabra santo no quiere decir perfectamente bueno, completamente puro, no. Quiere decir apartado del Señor. Vivamos apartados para el Señor, apartados del mundo. Apartados para el Señor y apartados del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que ser, santos, piadosos. El apóstol Pablo también, que por su gracia le estaba diciendo a Tito, debemos de guardar ser sobrios, justos. Y también el apóstol Juan diciendo que el que tenga esta esperanza debe ser puro como él fue puro. Hermano, no tenemos excusa. El Señor, en su palabra, por medio del apóstol Pablo, le dijo: imítenme a mí como yo de Cristo. La pregunta ¿es difícil andar como Cristo anduvo? Según lo que dice ese texto, no. No, nadie tiene excusa. El apóstol Pablo no era Dios, era un ser humano como usted y como yo. Pero mire lo que dijo: imítenme a mí como yo imité a Cristo. Hermanos, el llamado en esta noche es para que usted pueda tener el gozo, la tranquilidad, esperando al Señor, y que le esté diciendo a su familia: Cristo viene, Cristo viene, está a las puertas, está haciendo un llamado al arrepentimiento. Nos está diciendo: vivan piadosamente, vivan bajo mi voluntad. Recuerden lo que decía Mateo 7. Hicimos muchos milagros, echamos muchos demonios, hicimos muchas cosas. Y yo os declararé: apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, nunca.
Mi pregunta es, ¿qué poder o quién era el que hacía los milagros, echaba fuera demonios y profetizaban? Porque de algo sí yo estoy completamente seguro. Dios no respalda la mentira. Nunca. Dios nunca respalda la mentira. ¿Quién nos estaba respaldando? No crea, hermano, todo lo que ven en las redes sociales o lo que ven en todas partes. Lo único que tenemos que creer es su palabra. Esta es la única verdad. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has dado de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu paciencia. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tu promesa no tarda, Señor. Pronto vendrás. Pronto enviarás a tu santo Hijo, Señor, a reclamar a los suyos. Pronto vendrá, Señor, justicia, Señor. Aquellos que no tienen esta esperanza, Señor, yo oro por ellos, para que seas tú avivando el corazón de ellos, cambiando sus corazones, ayudándoles a que ellos permanezcan en esta promesa, a que ellos puedan creer de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que puedan tener una vida santa, pura, piadosa. Gracias, Señor, por permitirnos en esta noche reunirnos como hermanos. Oro, Señor, por toda esta situación que está sucediendo en el mundo, para que seas tú mostrándole a cada uno de mis hermanos de que la única solución, Señor, es mirar hacia la cruz, de que la única solución es estar confiados en ti, no en lo que pueda dar el gobierno, no en lo que pueda dar un país, no en nada humano, Señor, solamente estar esperanzados en ti, en que la solución viene de tu mano, Señor, suceda lo que suceda en este tiempo. Gracias, Señor, porque aún sabemos que nosotros estamos confiados en ti, que tenemos paz, porque así dice tu palabra, que por nada debemos estar afanosos, sino que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de ti en acción de gracias, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda estar sobre nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.